Ahí ya está entrando la gente. Efectivamente. Que como tengo la presentación no alcanzo a ver ahí, pero... Ahí ya se está empezando a conectar la gente. Esperemos unos minutitos para que ya se conecte la gente. Corriendo. Bueno, obviamente igual le vamos dando la bienvenida ahí a la gente que se va conectando de a poco a este webinario del mes de mayo, ya de casi fines de mayo, de los proyectos pensados para invertir en renta residencial. Le vamos a pedir aquí al equipo técnico que está detrás de este webinario que nos avise ahí cuando estime ya como la partida de toda la gente que le está solicitando la entrada. Por mientras ahí aprovechar de presentar a Taviran Chinovsky, jefe de ventas de INGBEC Inmobiliaria, que me va a estar acompañando en esta oportunidad en este webinario de proyectos pensados para invertir en renta residencial, un tema que está bien en boca de todos, algo que hemos visto que más encima porque hemos querido hacer este webinario, porque harta gente se ha interesado en nuestros proyectos enfocados en este fin, y ahí vamos a entrar a explicar un poco cuál es la diferencia con los proyectos más tradicionales de las inmobiliarias y estos tremendos proyectos que tenemos hoy en día, los modelos Xrent, que están junto a nuestro gran socio ahí, Grupo Acción, que presta un servicio para que también este concepto Xrent salga a la perfección y sea un tremendo instrumento de inversión inmobiliaria. Así que ahí espero que vamos a esperar un par de minutitos más para que mientras se termina de ingresar algo más de gente de la que está viendo la entrada, aquí me van a ir avisando por interno. Así que démosle un minuto más y partimos. Ya. Yo creo que ya estamos, ¿o no? ¿Qué opinas tú, Tamir? Sí, yo creo que sí, ya son las 6:05, así que la gente Démosle que nomás, entonces... vamos y el resto vamos sumando los datos. Sí, perfecto. Sí, ahí los vamos a ir tomando. De todas formas, igual esto queda grabado, así que también lo vamos a subir a nuestros canales e incluso a toda la gente que se inscribió y que quizás por algún motivo no alcanzó a ingresar al webinario, por un tema laboral, personal, lo que sea, se les va a enviar también el link ahí por correo, como también va a estar en nuestros canales de Instagram y YouTube. Así que ningún problema para que partamos nomás. Entonces, ahora sí, le damos con todo. Soy Ricardo Toro, gerente comercial de INGBEC Inmobiliaria. Me acompaña en esta instancia, en este webinario, Tamirán Chinovsky, jefe de venta también de nuestros proyectos inmobiliarios de INGBEC, en donde el tema de hoy es un tema que está bien de moda y que no todas las inmobiliarias lo toman como nosotros en el modelo que nosotros estamos haciendo, que son proyectos pensados para invertir en renta residencial, y ahí es donde vamos a explicar un poco de qué se trata esto, cómo se diferencia a los proyectos, a los edificios más tradicionales de la inmobiliaria, los cuales también son pensados para invertir en renta residencial, para ser un inversionista inmobiliario, pero acá tenemos una diferencia, en donde en este webinario lo que vamos a estar comentando son el atractivo de por qué invertir en la renta residencial, por qué está dando esta tendencia, por qué aumentando. De hecho, hemos visto que las ventas han ido en aumento, como también vamos a ver un poco los indicadores de la renta residencial, la ocupación que tienen estos proyectos, que es el arriendo, que finalmente al inversionista inmobiliario es una de las cosas que más le importa, más le preocupa decir, oye, mi inversión, ok, tengo una buena oportunidad, pero esto tiene que ser rentable, tengo que capitalizar mi crédito hipotecario con un arriendo. Pasaremos también por qué invertir en propiedades, cosa que ya también hemos hablado varias veces en otros webinarios o en nuestro Instagram Live. Hablaremos del modelo de copropiedad, que finalmente
el modelo más tradicional de los proyectos que comercializan las inmobiliarias por lo general, el modelo multifamily, que es un modelo que hoy en día también está muy de moda, y vamos a ver ahí un gráfico de cómo también se han ido incluyendo una gran cantidad de edificios destinados a la renta residencial como multifamily. Hablaremos de nuestro modelo de Xrent, que en conjunto con nuestro gran socio Grupo Acción hemos desarrollado este híbrido entre la copropiedad y multifamily, que les estaremos comentando de qué se trata, y terminaremos por qué invertir en Ingebec, y también nuestro mantra comercial, que es lo que nos ha caracterizado como inmobiliaria. Como introducción, uno de los puntos más importantes de por qué hemos considerado importante tocar este tema sobre los proyectos pensados para la inversión inmobiliaria, para la renta residencial, es porque mucha gente nos ha demostrado mucho interés en nuestros proyectos de Xrent, proyectos pensados 100% para la renta residencial, pero esto no es solamente por estar interesados por un modelo que de repente sea diferente a lo que venden otras inmobiliarias, sino que se da también porque si nosotros vemos un poquito más de número, hemos visto que finalmente el primer trimestre que pasó, el 2021, la ocupación de los edificios multifamily, que son edificios 100% para el arriendo, 100% de renta residencial, han tenido una ocupación del 94,6%, es decir, más del 94% de este stock de edificios destinados a la renta están hoy en día ocupados con un arriendo, en donde fue un tema muy también en boga y lo tratamos en un webinario el año pasado, a raíz de la pandemia, de todos estos encierros que hemos tenido. Claro, se veían de cierta forma que le podía afectar un poco al tema de los arriendos de los departamentos, en donde mucha gente se asustaba de repente en invertir en departamentos, en tema inmobiliario, por decir, oye, pucha, se me va a caer el arrendatario, no me van a pagar, pero efectivamente el mundo inmobiliario demostró lo contrario. Demostró que sí, hubo una baja, pero rápidamente hubo una recuperación en donde 2 trimestres seguidos hemos visto un aumento en la ocupación, en donde incluso vemos un aumento desde el último trimestre de 2020 hacia el primer trimestre de 2021, lo cual también habla de algo bien bueno, en donde este es un poco un gráfico que también hemos querido mostrarles de cómo a raíz de los años han ido aumentando estos edificios destinados a este modelo multifamily, destinados 100% a la renta residencial, es decir, que meten unidades 100% para la renta, para el arriendo, en donde vemos que cada año el aumento ha sido bien grande, y llegando al 2019 con una cantidad de 50 proyectos destinados a esto, es donde el 2020 y 2021 han seguido aumentando estos proyectos, pero con una ocupación del 94, sobre el 94%, en donde uno podría decir, ok, sí, tienes una muy buena ocupación, no obstante de cuántos proyectos, de cuántos stock estaba hablando, lo cual no es menor tener 50 edificios al 2019, lo cual ha seguido aumentando para el 2020 y 2021. Incluso nosotros como Ingebec Inmobiliaria también participamos hoy en día con proyectos en desarrollo enfocados en el multifamily. ¿Por qué? Porque hemos visto que también ha sido un buen negocio, un negocio que finalmente también están con una muy buena ocupación a la fecha, inclusive haber pasado por estos tiempos un poquito más inestables de una pandemia, de encierros, en donde obviamente el mercado se ha visto bien complicado, lo cual entonces habla de un mercado bien sólido, un mercado que finalmente sigue avanzando, que puede tener sus bajas, pero rápidamente se recupera. Y el por qué también nosotros vemos que los principales motivos de por qué esto sigue dando esta tendencia del arriendo, por qué finalmente puede haber una baja, pero rápidamente se recupera, y hay una tendencia que siempre vaya al alza, incluso temas que después va a tocar también por qué invertir en bienes inmobiliarios de la plusvalía, es porque finalmente hay 3 puntos que hemos querido como destacar, que el alza de los valores de venta de la vivienda ha generado que parte de la población obviamente no pueda comprar, y que finalmente la alternativa que va quedando es el arriendo, donde además eso sumado a un cambio sociocultural en el país, en donde hoy en día, y eso es más una tendencia también mundial, las familias ya no son tan numerosas, no es, por ejemplo, el tener 2, 3, 4, hasta 5 hijos, que quizá era una tendencia más antigua. Hoy en día las familias son más reducidas, los jóvenes además, profesionales, exigen más movilidad, valoran más la conectividad, el vivir más céntrico para moverse más rápido, y sobre todo dentro de los rangos de comunas o lugares donde se mueven constantemente, lo cual ellos buscan disminuir los tiempos de traslado. E incluso exigen también vivir en edificios que tengan más amenities, más áreas comunes que le ayuden a extender sus propiedades, su departamento en sí, que es un poco también cosas que hemos hablado en otros Instagram Live cuando invitábamos a nuestros
¿cómo se llama?, diseñadores de los espacios comunes que hablábamos de como extender el departamento hacia estas áreas comunes, ¿ya? Y obviamente, que es algo que también sabemos y que siempre lo hemos hablado, que invertir en el mercado inmobiliario siempre es algo más estable y de bajo riesgo, que incluso si lo comparamos con otros instrumentos financieros, obviamente también llama mucho más la atención quizás el no tener una rentabilidad extremadamente alta a un riesgo extremadamente alto, no tener una rentabilidad muy baja, un riesgo muy seguro, pero acá estamos hablando de algo bien estable, bien estándar, que finalmente da unas rentabilidades que a uno le llaman la atención a un riesgo bien estándar, es decir, es bien cómo invertir y que incluso si esto lo comparamos con otros países de la región, que lo cual está relacionado con la UEF, algo que va a hablar acá Tamir, elimina siempre el riesgo de la inflación en este tipo de proyectos a largo plazo, sobre todo cuando nosotros pensamos en un proyecto inmobiliario, siempre estamos hablando de largo plazo. Le dejo la palabra acá a Tamir para que nos explique un poco el por qué invertir en propiedades. Sí, yo creo que, primero que todo, muchas gracias, Ricardo. Creo que es muy, muy clara la explicación que se hace respecto a esta introducción del tema. Y yo creo que para poder entrar en materia de los distintos tipos de proyectos, por así decirlo, o de metodologías de venta que existen, los distintos tipos de análisis que se van realizando, es súper importante que todos tengamos súper claras las 5 o 6 razones principales de por qué invertir en propiedades. Y me atrevo a decir que con estas 5 o 6 razones te avalan el por qué invertir acá en vez de en otros instrumentos financieros que, como decía Ricardo, pueden tener muy buena rentabilidad. Pero primero que todo, no tengo el control sobre el activo. O sea, si yo compro una acción de una empresa, es muy difícil de que yo pueda tener cierta injerencia en los resultados para mejorar la rentabilidad de las acciones que estoy comprando. Y también tienen un nivel de riesgo que claramente es bastante mal alto. Y como todos sabemos, más riesgo, más retorno. Pero en este caso tenemos una muy buena tasa de rentabilidad con un riesgo que es bastante acotado y controlado. Entonces, la primera razón de por qué invertir en propiedades creo que tiene que ver con una baja inversión inicial. ¿Y por qué decimos esto? Porque estamos comprando una propiedad que estamos comprando el 100% de la propiedad, pero solamente pagamos un 10 o un 20% del valor total. ¿Por qué? Porque el otro 80% lo financia el banco a través de un crédito hipotecario. Incluso en algunos casos pueden llegar a financiar el 80%, en algunos otros casos pueden llegar a financiar el 90%, va a depender un poco del perfil del cliente y las distintas entidades financieras, pero lo más importante acá es que compro algo que el 100% es mío, pero lo que yo pongo desde mi flujo de caja, desde mi bolsillo, desde mi cuenta corriente, es netamente un 10 o máximo un 20% del valor de la propiedad. Un segundo punto muy importante tiene que ver con el famoso arriendo compensa el hipotecario. ¿Y a qué nos referimos con esto? Nosotros efectivamente hacemos un desembolso inicial que va a ser entre un 10 y un 20% del valor de la propiedad y el otro 80% lo financia el banco. Y ese monto que yo le tengo que ir pagando al banco mes a mes, a mí me lo financia el arrendatario. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Yo pago inicialmente, por ejemplo, un 20% y el otro 80% se va pagando prácticamente solo, ¿ya? ¿Qué porcentaje me compensa el arriendo del monto hipotecario que tengo que ir pagando? Va a depender netamente de las condiciones crediticias y finalmente del monto del arriendo de la propiedad. Hay casos en los cuales incluso se genera un superávit que el monto que percibo yo por arriendo es mayor que el monto que le pago al banco. Entonces, ¿qué implica eso? Que finalmente tengo un superávit que queda directamente para mi bolsillo. Entonces, creo que este punto del arriendo con precio hipotecario, para mí, es la razón principal de por qué invertir en propiedades. O sea, si uno lo piensa a largo plazo, del 100% pagué el 20% y el otro 80% se pagó solo, y al final se linkea con el punto que viene ahora. Finalmente, al momento de salir a vender, lo vendo a un precio mayor. ¿A qué tiene que ver con esto? La plusvalía que tienen los bienes raíces. Generalmente esto está asociado a que al momento de vender la propiedad se espera poder tener un valor mayor que el que yo pagué. Acá tenemos casos de gente que ha comprado en 2.300 UF de departamento de un dormitorio en Santiago Centro y al momento de querer salir a venderlo, 5 años después de recibirlo, 4, incluso al momento de escriturar, puede estar en un valor de 2.600, 2.700 y quizás incluso más. Creo que estoy siendo bastante conservador. Entonces creo que el punto 2 y el punto 3 se interrelacionan de muy buena manera, donde uno dice, efectivamente, del 100 pago el 20, el otro 80 se va pagando solo y lo salgo a vender a más de un 100. O sea, hay una rentabilidad ahí que es muy, muy importante para los más financieros. O sea, hacer un cálculo de un VAN, de un valor actual neto, realmente te muestra que esta rentabilidad asociada a esta plusvalía es muy, muy agresiva. El quinto
el cuarto pilar fundamental de por qué invertir en propiedades tiene que ver con el beneficio tributario. Departamentos que están dentro del beneficio de FL2, como son todos nuestros departamentos, están, por así decirlo, adheridos a ciertos beneficios en distintos temas relacionados a impuestos. ¿En qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con beneficio en el pago de contribuciones, o sea, pagar el 50% de las contribuciones trimestrales que todos los dueños de propiedades tienen que pagar. Rebaja en tasas a pagar de timbre y estampilla. Y además, y un tema muy, muy importante, que el ingreso por arriendo es libre de impuestos. ¿Por qué? Porque no se considera renta y por lo mismo es libre del impuesto a la renta. Y adicional a eso, en caso de que esto se quiera dejar como herencia, también los departamentos que nosotros vendemos, al estar adheridos al beneficio tributario de DFL2, implica que también están libres de impuesto a la herencia. Así que un tema muy, muy importante a considerar también. Y por último, acá hablamos de mejorar tu futuro. ¿Y por qué? Porque al final lo que se está generando es un flujo permanente, un flujo constante, que incluso en un futuro, cuando uno termina de pagar el proyecto, se genera un flujo neto que uno empieza a recibir. O sea, yo compré un departamento que lo terminé de pagar en 20 años, desde el año 21 en adelante, si es que lo quise dejar, todo lo que voy percibiendo como arriendo, finalmente se termina transformando en un ingreso adicional a mi sueldo, a mi jubilación, a lo que sea. Y dentro de todo de este crédito hipotecario que hablamos, existe un seguro de gravamen. ¿Y en qué consiste? Que en caso que alguien tenga algún accidente o por X razón lamentablemente pase y fallezca, estos departamentos quedan pagados en su totalidad y son traspasados a los herederos naturales de la persona que compró. O sea, el titular le entrega el departamento de manera gratuita, entre comillas, a la persona que es su heredero natural. Creo que ahora la mejor forma de poder ejemplificar un poco esto, creo que acá hay tres, por así decirlo, ejemplos que te muestran el cómo funciona la compra de un departamento y finalmente cuáles son los parámetros claves que hay que mirar. Y primero que todo, acá nos vamos a posicionar en el edificio Xrent Carmen, que Ricardo le va a contar un poco más adelante, un proyecto ubicado en la calle Carmen 660 en Santiago Centro, que está con entrega inmediata al día de hoy. O sea, no hay cuotas para poder pagar el pie, sino que se paga de inmediato, donde acá hablamos de un precio estimado con un porcentaje de descuento aplicado de 2.594,7 UEFs. ¿Qué es lo que vemos acá? Que del 100% del valor de las 2.594 UEFs, el 20% se paga como pie, o sea, 518,94 UEFs. El restante 80 es lo que aparece en la presentación como crédito. O sea, 2.075 UEFs son parte del precio que estoy pagando, pero no lo pago yo, sino que lo paga finalmente una entidad bancaria. Esas son las condiciones estándar de una compra de un bien inmueble. Ahora, entrando a una simulación un poco de rentabilidad que te puede entregar una inversión como esta, creo que es bien importante que haciendo una simulación de un dividendo mensual que estaríamos pagando por una propiedad como la que estamos viendo arriba de 2.594 UF, considerando un CAE actual de un 3,7% en un Banco Santander donde se realizó la simulación, vemos que el dividendo mensual que tendríamos que pagar sería aprox de 314.283 pesos. Donde si empezamos a ver un poco la zona y dónde está emplazado el proyecto, un departamento como este se arrienda en promedio en 320.000 pesos. Donde ahí finalmente tenemos una ganancia donde incluso, como les decía antes, el arriendo es mayor que el dividendo. Y acá estamos considerando otro parámetro que tiene que ver con el gasto de la administración mensual. O sea, nosotros tenemos un convenio con Acción Rent, un socio estratégico nuestro que finalmente administra los departamentos o se da la opción de administrar los departamentos que se estén comprando en el proyecto. Y el pago mensual que hay que cancelar es de un 7% sobre el valor del arriendo mensual, o sea, 22.400 pesos. Considerando todo esto, ¿cuál sería la rentabilidad a la cual podremos acceder? Y como les decía recién y repito un poco los supuestos, un crédito a 25 años con un CAE de un 3,7%, finalmente nos entrega un cap rate anual, una rentabilidad anual de un 4,44%. Ese es el número que nos estaría entregando una inversión como esta, que para ser súper sincero, este es un número que ajustado al riesgo es un muy, muy buen número. O sea, para hoy en día en el mercado financiero, en el mercado de valores, poder sacar una rentabilidad anual de un 4,5% implica tener que asumir un poco más de riesgo. Y acá ofrecemos una alternativa bastante controlado el riesgo,
con una rentabilidad bastante alta. Creo que este es el indicador básico para considerar si invertir o no invertir y dónde invertir. Claro, y esto ahí comentando, o sea, esto es lo básico como para saber de una inversión inmobiliaria, en donde acá ni siquiera estamos considerando una posible plusvalía tanto en el precio de venta, que finalmente ayude a una, a una salida de esta inversión en una reventa por parte del propietario del departamento 301, por ejemplo, como también no consideramos la plusvalía que van teniendo los arriendos, que en parte hemos visto que sí, efectivamente, veíamos un año 2020 en donde por la actualidad, por lo que estaba pasando a nivel mundial, no solamente un tema de Chile de la pandemia, sino que algo a nivel mundial, habían ciertas bajas, ciertos ajustes que finalmente logran recuperarse y obviamente después siguen tomando su ritmo, sobre todo que cuando son proyectos que están pensados para la renta residencial, vamos a ver después que la idea de lo que se busca con eso es tener edificios más rentables y con la probabilidad de cobrar un mejor arriendo. Efectivamente. Y bueno, ahora hablando respecto a los distintos modelos de proyecto inmobiliario, vamos a hablar de, por así decirlo, tres grandes modelos. El primero, el modelo copropiedad, que Ricardo les explicará a continuación, y después el famoso multifamily, que es un poco algo dentro de todo novedoso en el mercado, algo que apareció en los últimos 5 o 10 años, pero la verdad es que ha tenido un nivel de posicionamiento muy importante. Y después juntar las dos representaciones gráficas que vemos y cómo esto se puede transformar en el modelo Guirrent, que finalmente es el modelo que finalmente terminaremos hablando. Así que, Ricardo, te cedo la palabra a ti ahora para poder explicar en detalle copropiedad y multifamily. Perfecto, muchas gracias, Tamir. Así que bueno, a ver un poco del modelo de copropiedad, que finalmente es lo más tradicional y es lo que todas las inmobiliarias realizamos, todo, lo que todas las inmobiliarias vendemos, ¿ya? Hoy en día lo que las inmobiliarias realizamos es, hay proyectos tanto copropiedad como multifamily, pero lo más tradicional, que es lo que se vende en las salas de venta, en centro de negocio, en el caso de nosotros que tenemos en Portugal 412 en Santiago Centro, es el modelo copropiedad, en donde si bien veíamos en el dibujo anterior era un edificio con varias entidades, finalmente, ¿qué es lo que habla? Que son varias personas que son copropietarios de las unidades, de los departamentos, como también de un porcentaje de las áreas comunes del edificio, en donde finalmente estos son departamentos destinados que pueden ser para un usuario que quiera habitar, una persona que compró para invertir y ponerlo en renta, en arriendo. Cada inversionista va a ser propietario de su unidad, como lo decía, y en parte de los espacios comunes, eso es lo que es ser copropietario, y este copropietario otorga responsabilidad a un comité de administración que finalmente es el que vela porque el edificio, las áreas comunes funcionen, ¿ya? Eh, y obviamente la mantención de los espacios de estos bienes comunes son de responsabilidad de todos los copropietarios en común acuerdo, donde hay asamblea, hay una administración y hay un control finalmente como una sociedad, ¿ya? Eh, ¿Cuáles son los beneficios de este modelo? Que finalmente el que todas las inmobiliarias desarrollamos y vendemos de forma tradicional hace bastantes años, es que abre la puerta a cualquier persona que quiera invertir, en donde cada persona va a tener su participación con una o dos unidades según lo que su capacidad crediticia le permita comprar, en donde él tomará la decisión de cómo quiere administrar ese edificio, o sea, ese departamento, perdón, como también si quiere vivir, quiere tenerlo en arriendo, si es que quiere administrarlo con una empresa, si quiere administrarlo él, y que obviamente también va a estar involucrado en esa sociedad, en esa asamblea, para poder estar en conjunto a la administración del edificio, velando porque el edificio funcione, ¿ya? Y obviamente lo primordial es que cada copropietario utiliza su poder de apalancamiento, su capacidad crediticia, ¿ya? Su nivel de deuda para poder invertir, siendo dueño él de esas unidades, de esas o las unidades, y además opta por este beneficio tributario de FLO al tener un máximo de 2 unidades, ¿ya? Entonces, en ese sentido, y acá voy a hacer algo que comúnmente no se hace en las presentaciones, que es ir para atrás, que finalmente, por lo mismo es que en la copropiedad tenemos este dibujo que explica re bien que es este edificio en donde son varias entidades, varias personas que son copropietarios, son miembros de esta sociedad, en donde cada uno tiene como propiedad uno, dos departamentos, parte de los espacios comunes, que es un prorrateo de lo que implica tener un porcentaje de las unidades de ese edificio. Por lo mismo, el mismo dibujo explica muy bien qué es la copropiedad. Y nuevamente,
los beneficios que tienen de que cualquier persona puede ingresar como una persona que quiere habitar o que quiere invertir, ¿ya? Estos proyectos, como les decía, es lo más tradicional que hace la inmobiliaria. Lo hemos hecho por años, es lo que estamos acostumbrados a hacer, lo que se vende en nuestras salas de venta, en caso de nosotros en el centro de negocios, como decían, donde nosotros tenemos, por ejemplo, una pincelada de los proyectos que tenemos de este tipo, Vicuña Maquena, en, ahí en Ñuñoa. Hay un error en la gráfica que es decir Ñuñoa, no Santiago Centro. Esto es Vicuña Maquena con Carlos Dittborn, una ubicación súper buena, súper estratégica, atrás del metro Ñuble, al frente del próximo Mall Vivo Santiago, ahí en la esquina de Dittborn con Vicuña Maquena, un eje súper, súper céntrico que está como un vértice entre la comuna Santiago, Ñuñoa, Macul, San Joaquín. O sea, finalmente ha sido un proyecto que nos ha ido muy bien para la inversión, pero que también llama mucho la atención para habitar. Por lo mismo tenemos departamentos tipo estudio, de un dormitorio y un baño, 2 dormitorios, 2 baños, e incluso proyectos, todos estos proyectos que están en verde con muy buenos avances de venta, dado que son proyectos bien estratégicos, desarrollados pensando en nuestro cliente y en el cliente de nuestro cliente, con todos un muy buen porcentaje de venta. Por ejemplo, vemos Vicuña Maquena con sobre un 70%. Tenemos edificio Sañartu también ahí ubicado, también en Ñuñoa, cercano al edificio Vicuña Maquena, un poco más escondido, no tan encima de una avenida principal, pero está finalmente a 4 cuadras de lo que sería el metro Ñuble, o también el metro Rodrigo Araya. Departamentos de 1 y 2 dormitorios también con un porcentaje de venta muy bueno, sobre el 60%. Ambos proyectos se entregan a mediados del próximo año. O sea, finalmente tener un avance de venta como este también habla súper bien que han sido edificios que la gente les ha gustado. Edificio Santa Isabel, Santiago Centro, y edificio Manuel Rodríguez, también en Santiago Centro, proyectos también con porcentajes de venta sobre el 70%, hablan de proyectos que también gente ha comprado para habitar, gente ha comprado para invertir, ocupando su capacidad crediticia, enfocándose en proyectos de este modelo de copropiedad en donde saben que van a llegar a un edificio donde va a haber gente que va a estar viviendo, va a haber gente que va a tener departamentos para arrendar, que lo va a estar administrando con Acción Rent, por ejemplo, o bien que lo va a estar administrando el mismo, y va a haber una administración en donde esta asamblea y la participación que tenga uno finalmente va a ser que va a velar por la mantención del edificio. Después nos pasamos al otro modelo, que es el modelo multifamily, que finalmente esto, claro, es una tendencia que hace unos cuantos años empezó a llegar a Chile. En otras partes del mundo ya es algo que ya está revalidado, ya no es que en Chile se haya inventado el multifamily, es algo que obviamente se trae desde afuera, pero que finalmente, como siempre dicen, lo bueno se copia, ¿ya? Y finalmente hay muchas empresas que han decidido, inmobiliarias o fondos, que más que tener estos proyectos de copropiedad en donde finalmente se sale a la venta de varios copropietarios que van finalmente a velar por la mantención del edificio, finalmente esta inmobiliaria, en el caso de nosotros también tenemos proyectos enfocados como multifamily o fondos inmobiliarios, desarrollan un proyecto en donde el dueño es una sociedad, una empresa que es el dueño del 100% de los departamentos como también de las áreas comunes, en donde la gracia es que el 100% de esos departamentos está destinado a arrendarse, ¿ya? Y finalmente está pensado que esta empresa va a ser el único dueño de los bienes inmuebles, arrendando todos los departamentos. ¿Cuál es el beneficio? Y acá, de hecho, a diferencia del modelo de copropiedad, vemos que acá ya hay un beneficio como de los inversionistas, que finalmente es esta sociedad que tiene un modelo de negocio que finalmente genera ingresos mensuales, continuos, y que genera obviamente una mayor plusvalía, una colocación de todo un edificio, y que además esta empresa delega la responsabilidad de la mantención y la administración de este edificio en una sola mano, y no tiene que depender de varios copropietarios que se pongan de acuerdo. También eso implica que va a haber un gran beneficio para los arrendatarios, que finalmente es tener un edificio, un departamento de alta calidad de vida, pensado para el arriendo, pensado en ser algo que finalmente genere una comunidad, que finalmente también está pensado no en simplemente en haber vendido un departamento, porque acá no se venden los departamentos, sino que el negocio es en verdad generar un edificio arrendable, que finalmente, si es que yo voy, por ejemplo, a Santiago Centro y veo un edificio multifamily pensado en el arriendo, yo tenga más ganas de arrendar un proyecto que está pensado para eso, más que quizá un edificio que está pensado en la copropiedad, lo cual está diseñado para
para eso y que disponen de sus soluciones oportunas en caso de cualquier problema. Gracias a la gestión, obviamente que todo estaría centralizado en una mano, ¿ya? Y eso es un poco la diferencia, finalmente, y es bien simple. La copropiedad son varios copropietarios, son de cierta forma miembros de esta sociedad que sería el edificio, y que finalmente se tienen que poner de acuerdo para que el edificio siga en su mantención, siga en su operación, versus el multifamily, que hay un propietario que delega toda esa responsabilidad en una persona, en una empresa, y que finalmente la gracia es que está pensado para que el 100% sea arrendar, y que la persona que llegue a vivir ahí, arrendar, sepa que finalmente el edificio va a estar enfocado y en la sinergia de resolver los problemas para que el habitar esté mucho mejor. ¿Ya? Yo creo que ahí, interrumpiéndote un segundito, Ricardo, creo que es bien importante a qué se apunta con estos modelos y sobre todo adelantándome un poquitito a lo que se viene. Con esto se busca Claro, mejorar la rentabilidad que tenemos. Entonces, la rentabilidad que hablábamos de un 4,4% finalmente tiene opciones de mejora, donde uno dice, si tengo menor vacancia del departamento, si lo tengo completamente usado durante todo el año y si tengo un edificio que está extremadamente bien mantenido, como estos modelos de renta residencial, te asegura menor vacancia, mejor mantención del inmueble, es decir, una mejor plusvalía futura, y adicional a eso, finalmente, tener un mayor valor de arriendo. claro, que finalmente eso nos va a llevar a este híbrido, que es nuestro modelo XRENT, el cual finalmente, como lo dice acá las mismas imágenes, es sumar las bondades de la copropiedad y sumar las bondades del multifamily para que finalmente tengamos este edificio, este modelo XRENT, que es un híbrido eh, que toma la capacidad de la copropiedad, en donde finalmente hayan varios copropietarios que están comprando según su poder de apalancamiento, según su poder de crédito, tengan de cierta forma su inversión y sean un inversionista inmobiliario, pero delegando la responsabilidad en una entidad que finalmente haga que el edificio funcione como un multifamily, ¿ya? De tal forma, como bien lo dijo Tamir, es aumentar la probabilidad de tener un edificio más arrendable, es decir, que si finalmente, nuevamente, pongo el ejemplo, yo llego a Santiago Centro y veo un edificio eh, pensado para el arriendo versus un edificio más mixto de copropiedad, probablemente tengan más ganas de ir a arrendar el edificio que está pensado para el arriendo que ese otro edificio que está en un mix o en una copropiedad más tradicional, ¿ya? Como también probablemente voy a estar dispuesto a pagar un poco más en el arriendo, y eso obviamente son probabilidades, de estar en un edificio pensado para el arriendo, en donde sé que mi vida va a ser mucho más simple y mejor que quizás en ese proyecto de copropiedad más tradicional, lo cual no implica que los proyectos de copropiedad sean algo malo, sino que son finalmente modelos distintos en donde hay distintos niveles de inversión, como también hay distintos tipos de pensamiento para el cliente, el usuario final, ¿ya? Y acá es donde hemos querido explicar un poco para que se entienda mejor qué es tener finalmente este modelo equirrent, en donde finalmente, como bien nuevamente lo hace el esquema, en donde tenemos estos varios copropietarios que han comprado su departamento, uno o dos departamentos, en donde finalmente delegan bajo un mandato a una empresa, ya que en el caso de los proyectos X-Rent que nosotros tenemos es con Grupo Acción, Acción Rent, que finalmente esta empresa, al delegarle con un mandato la responsabilidad de la administración de mi departamento, implica el poder generar una sinergia que haga que tener Acción Rent, un equipo encargado de la administración del edificio, es finalmente preocupado de que el edificio funcione, de las mantenciones, de que finalmente el edificio tenga una mejor vejez, tener un equipo encargado en la administración de arriendo del departamento, que finalmente esté en línea con la administración del edificio y que siempre, nuevamente decimos, haya una sinergia para que el edificio se mantenga mejor, el edificio funcione mejor y obviamente se vea mejor y sea mucho más agradable vivir en él. Y está esta tercera pata, que es algo más como sacado del multifamily, que es finalmente el generar comunidad, ¿ya? En donde entra este tercera pata, el community manager, todo que es el que está enfocado finalmente en generar comunidad del usuario final, del arrendatario, ya que finalmente implica que con mayor razón yo voy a estar en un edificio que está más pensado en una mejor calidad de vida, como también que estas tres patas
bajo una empresa, delegándolo a una empresa, Acción Red, finalmente haga que haya mayor sinergia en la mantención del edificio, en la administración de los arriendos, como también en formar una mayor comunidad. Y esto también porque habla esta tendencia. Esto tampoco son cosas que se hacen al azar, sino que finalmente también se hacen porque, y aquí le vamos a preguntar a Tamir Antonovsky, que además de ser jefe de venta, también es un inversionista inmobiliario. ¿Cómo ha sido para ti administrar tu propiedad también? Un tremendo dolor de cabeza. O sea, creo que lo mejor que uno puede hacer, y yo creo que acá también gran parte de la gente que compra departamentos para inversión no se dedica a esto en el día a día. O sea, la gente que, no sé, es muy común inversionistas que sean doctores, que sean abogados, que sean ingenieros, cualquier profesión o cualquier ocupación, que finalmente tiene otro trabajo en el día a día y que probablemente no quiere saber del dolor de cabeza que es el día a día, el tener que cambiar el arrendatario, el que hubo un problema con el departamento. Y creo que la opción de tener a alguien que lo administre por ti y velando, porque finalmente lo que saques sea lo mejor que pueda hacer y teniendo transparencia de lo que pasa, creo que es lo ideal para cualquier inversionista. Claro. Entonces, de cierta forma, esto a lo que va es finalmente tratar de, hacerle la vida más fácil a nuestro inversionista, a nuestro cliente, el de la inmobiliaria, que es finalmente este copropietario que está comprando una, dos unidades, finalmente hacerle la vida más fácil en cómo va a gestionar ese activo inmobiliario, el cual, nuevamente como le dijo Tamir, o sea, en el día a día, nosotros el tiempo creo que lo ocupamos en nuestros trabajos, en nuestra familia, en nuestros hobbies, y que finalmente de repente el estar como enfocado en administrar este activo, obviamente, no es lo ideal. Por lo mismo sale una empresa como Action Rent, en donde además, que aparte de tener esa administración de arriendo, que lo pueden tener incluso en los proyectos de copropiedad, en el departamento que tenga un edificio como Vicuña Maquena, Sañartu, Santa Isabel, Manuel Rodríguez, finalmente, aparte de tener esa empresa que está administrando mi arriendo, mi departamento, y yo tengo una empresa que finalmente está haciendo una sinergia tanto de, aparte de estar enfocada en el departamento, está enfocada en mantener el edificio, en este community manager de formar comunidad, haciendo de cierta forma, en un resumen, que el edificio sea un edificio más arrendable, con una probabilidad de ser más arrendable, como también la probabilidad de tener un mejor arriendo. Y que finalmente el ejemplo que les dio también con el edificio XREN del departamento 301, de cierta forma lo básico de la inversión inmobiliaria se cumple. Finalmente que tenga un dividendo, un arriendo, una administración de arriendo, finalmente eso también implica en tener muy mejores, menores vacancias del edificio, que finalmente también tenga una menor vacancia de mi departamento, o sea que finalmente no tenga que perder tiempo, meses quizás en colocarlo y en arrendarlo, porque finalmente va a ser un edificio más arrendable, voy a tener la probabilidad de tener un mejor arriendo que finalmente compense mejor tanto el dividendo como el costo de la administración de arriendo, y obviamente mejorar ese cap rate del 4,44% que estaba mostrando también, el cual ya es un cap rate bueno, ¿ya? Como estos proyectos, como le hablábamos, nuestros proyectos XRENT que tenemos con nuestro socio estratégico Grupo Acción, socio de estos proyectos, pero además un gran socio estratégico en conjunto con Acción Rent, por ser esta empresa que finalmente se preocupa de estos tres puntos comentados anteriormente. Tenemos Edificio Carmen, 660 en Santiago Centro, proyecto con entrega inmediata, 1 y 2 dormitorios, ya nos están quedando los últimos departamentos con precios muy buenos, que finalmente los invitamos a que también se metan a nuestra página, y al final ahí vamos a dejar los números de contacto para que lo visiten y logren tener una cotización, porque realmente es un proyecto que estamos poniendo en marcha con este modelo XRENT, ya que estamos seguros que va a ser un éxito, y ya se puede incluso ir a visitar el edificio, las áreas comunes, los pilotos, y eso lo pueden coordinar todo con nuestros asesores. Edificio que renta Briones Luco, en La Cisterna, venta en verde, entrega estimada para el primer semestre de 2022, próximo año, con departamentos de 1 y 2 dormitorios. Actualmente solo nos quedan de 2 dormitorios, ¿ya? Pero todos sabemos también que la inversión en departamentos de dormitorios termina siendo incluso más rentable que un departamento de un dormitorio. Además que genera un mucho menor ciclo de cambio de arrendatario, y nuestro proyecto en blanco, una gran estrellita, que más encima queda detrás de nuestro edificio que Rent Carmen, finalmente va a ser una copia de todo el modelo que estamos haciendo, o sea, todo lo que estamos poniendo en marcha se va a ver
aumentado y mejorado aún más en este edificio que rento Cornal, en Santiago Centro, proyecto en blanco, con entrega estimada para el primer semestre de 2024, con departamentos de estudio, 1 y 2 dormitorios. Y finalmente un gran stock, una gran variedad de programas para que uno pueda ver qué opción de inversión le acomoda más según la realidad de los flujos que uno pueda entregar de pie, la necesidad que también tenga uno y obviamente también la capacidad crediticia. Acá llegamos finalmente también, aparte de hablar un poco de por qué el tema de la renta residencial está tan de moda, que finalmente es porque hay una muy buena ocupación, la gente está buscando arriendo, la gente quiere arrendar, la necesidad habitacional siempre va a estar, y como la tierra es finita, siempre también la edificación en altura llega a solucionar estos problemas. Finalmente también pasábamos un poco el por qué es atractivo invertir. Uno sería un inversionista inmobiliario de comprar unidades para el tema de la renta, como también la diferencia entre estos dos modelos, la copropiedad del multifamily, como nosotros hemos hecho este híbrido en conjunto con nuestro socio Grupo Acción, de los proyectos Xrent, que tenemos tanto en Santiago Centro como La Cisterna, es que queremos hablarle por qué nosotros tenemos nuestro mantra comercial que nos ha ayudado a también tener un tremendo servicio, y acá también le voy a comentar un poco de qué es lo que hemos logrado con este mantra. Efectivamente, yo creo que este mantra resume cuáles son los pilares del área comercial en Ingebec y finalmente cuáles son las grandes plus que entregamos nosotros frente a otras inmobiliarias hacia y para nuestros clientes. O sea, primero que todo nosotros hacemos una asesoría con fundamento. Nosotros no estamos dedicados a vender porque sí, estamos dedicados a asesorar a los clientes que realmente quieran comprar, ya sea para vivir, ya sea para invertir, pero asesorarlos y con fundamento. ¿Por qué con fundamento? Porque nosotros como Ingebec tenemos más de 35 años de experiencia en la industria, que creo que es un tema muy importante, nos entrega un know-how que finalmente nos permite haber vivido de todo y poder entregar asesoría tal como realmente queremos entregarla. Creo que acá tiene que ver con una asesoría y un servicio completamente integral. O sea, desde asesorarte hasta cotizar, hasta reservar, firmar y todo, incluso hoy en día, que se puede hacer de manera remota. Hoy en día, si es necesario ir a buscar incluso un documento a través de un motoboy, también lo podemos gestionar. Lo que buscamos con esto es simplificar la vida del cliente, asesorarlo en base a lo que realmente más le acomoda. Si quiere ir a visitarnos, puede ir a nuestro centro de negocio, y también si es que quiere tener una asesoría completamente remota y virtual, también es completamente factible. Nosotros somos súper flexibles a nivel comercial. ¿Y qué implica con esto? Que tenemos distintos medios de pago y además tenemos distintas formas de pago que pueden ser adaptables en base a la realidad de nuestros clientes. Y creo que una de las cosas más importantes que tiene que ver con la flexibilidad comercial tiene que ver con, por ejemplo, un proyecto que se entrega a fines del 2023 o principio de 2024, donde es de este 20% que nosotros hablamos que se paga como pie, el 10% se da la opción de poder pagarlo en cuotas, que te permite poder tener más de 30 cuotas para poder pagar el departamento y tener cuotas que no te afecten tu diario vivir y no tener que hacer un desembolso efectivo de dinero inicial muy grande, sino que estar pagando cuotas de 200, 250, 300 mil pesos, dependiendo del departamento, la orientación, el piso, el proyecto, pero finalmente que sea lo más fácil y cómodo y que sea adaptable en base a las necesidades reales de nuestros clientes. Tenemos también mucha empatía. ¿Y en qué consiste eso? Hoy en día tenemos que en caso de que haya alguna enfermedad grave o una cesantía involuntaria, se le devuelve al cliente todo lo que lleva pagado. Esto es parte de nuestra promesa de compraventa. O sea, esto es algo completamente oficial, completamente legalizado y completamente seguro. O sea, si alguien demuestra que tuvo una enfermedad grave o una cesantía involuntaria que hace que la persona no pueda seguir con su compra, se le devuelve lo que lleva pagado. Adicional a esto, y por lo que comentaba Ricardo, de la gran cantidad de clientes nuestros que son inversionistas, es que tenemos beneficios especiales para los inversionistas. Yo acá les voy a comentar a grandes rasgos en qué consiste, pero si alguien tiene alguna duda, puede contactarse con nuestros asesores o nos puede visitar en nuestra página para agendar una reunión o visitarnos de manera presencial. Pero tenemos beneficios que los que permiten es que el primer año completo en los cuales tengo que empezar a recibir mi arriendo, lo reciba realmente íntegro. ¿En qué consiste eso? Los 12 primeros fees que tengo que estar pagando a la empresa que nos administra el arriendo, o sea, este primer 7% por el primer año, lo paga la inmobiliaria. Y la primera colocación, o sea, el primer arrendatario que encuentran, que también tiene cierto costo adherido, el primer arrendatario también lo paga la inmobiliaria. Y en resumen, ¿esto qué hace? Que desde el mes 1 hasta el mes 12 tenemos finalmente un ingreso íntegro que entra directamente a nuestros bolsillos.
Y desde el mes 13 en adelante, por comprar en Ingebec, también hay beneficios adheridos a la administración del arriendo. O sea, hay un descuento aplicado al monto que uno tiene que pagar mensualmente por la administración, que es de un 12,5% sobre el valor total del arriendo a pagar. Y tenemos un compromiso de verdad. ¿En qué consiste este compromiso de verdad? Que participamos en el proceso completo y más allá. O sea, yo creo que acá el objetivo es que la persona que está comprando hoy día, cuando en 10 años más quiera comprar su segundo departamento para habitar o para invertir, mira a su lado y vea que está lleno de Ingebec y además quiera seguir comprando en Ingebec. Porque acá se busca algo que finalmente te genere un proceso integral, flexible, empático, con beneficios específicos, que no sea una venta, sino que sea una asesoría y que te permita un compromiso completo de parte de la inmobiliaria para con los clientes. Yo creo que todo esto que hablamos han sido los 6 pilares fundamentales que nos han llevado a lo que va a mostrar ahora Ricardo. Somos líderes en venta de la región metropolitana en el año 2020. Según los premios inmobiliarios Toc Toc de los resultados del año 2020, Ingebec Inmobiliaria logró el premio Inmobiliaria Revelación del año 2020. Logramos el tercer lugar en venta del mercado general el 2020. Esto es considerando también, o sea, en este estudio el tercer lugar, casas, cosa que claramente no es nuestro negocio principal y hoy en día vendemos netamente departamentos, pero independiente de eso, igual estamos en el tercer lugar. Y lo más importante, y quiero dejarlo recalcado acá para ir terminando un poco con la presentación, primer lugar en venta de departamentos del año 2020. Creo que esto finalmente resume un poco que la gente se ha atrevido a confiar en nosotros y ha tenido muy buenos resultados. Y los invitamos a todos ustedes a que también puedan confiar y tengan estos mismos resultados. Exacto. Así que, más que bienvenidos, un tema de tiempo, nosotros de hecho hemos anotado sus consultas y la verdad que los invitamos a que nos visiten en nuestra página ingebecinmobiliaria.cl, vean nuestros proyectos de Xrent, vean nuestros proyectos tradicionales enfocados en el concepto más de la copropiedad también, no por ser copropiedad son distintos finalmente, son distintos modelos y finalmente ahí uno tiene que ver qué es lo que mejor calza con la necesidad, realidad y finalmente también qué es lo que busco, ¿ya? Lo invitamos a meterse en ingebecinmobiliaria.cl, en donde podrán visitar los proyectos, podrán saber más información sobre el modelo Xrent, podrán ver más sobre los beneficios que tenemos para los inversionistas, visitar los proyectos, ver toda la información sobre render, plantas, recorridos 360 que tenemos hechos obviamente en computador, son edificios en verde, en blanco, que obviamente no están todavía construidos. También podrán ver una imagen en dron del entorno, como también ver finalmente quiénes son los asesores que están en cada uno de estos proyectos para que ustedes puedan solicitar la información directamente a través de un correo, un llamado, un WhatsApp, como también pueden generar una solicitud, un formulario que van a ser atendidos rápidamente por nuestro contact center, los cuales también los derivarán en una asignación hacia un asesor para que se contacte y poder definir quién es el asesor más acorde a lo que buscan, o bien pueden también escribirnos a contacto@ingebec.cl y rápidamente también nuestra central los va a derivar con un asesor que los va a poder atender y aclarar todas las dudas, consultas que tengan. Así que muy invitados a visitarnos, espero hayamos sido bien claros en tratar de explicar algo que harto de nuestros clientes nos han llegado con esas inquietudes, han llegado con esas preguntas y por eso hemos querido hacer este webinario enfocado en los proyectos 100% para renta residencial, 100% para inversionista, en el cual también hemos querido generar este híbrido entre la copropiedad y el multifamily, tomando las bondades de cada modelo, generando este híbrido llamado Xrent, también en colaboración con nuestro socio de los proyectos Grupo Acción y además también de su empresa Acción Rent. Así que me despido, muchas gracias también por acompañarme también en este día, en este webinario y obviamente también todo esto ha sido grabado, se le enviará a sus correos, quedará en nuestros canales, así que por si tienen cualquier duda pueden verlo ahí o bien nuevamente meterse en gbxinmobiliaria.cl y llamar directamente a un asesor o a contacto@ingebec.cl. Exactamente. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su disposición. Les pedimos disculpas las preguntas que no se alcanzan a responder,